Estimados aprendices, bienvenidos a una sesión más de sus píldoras de inglés. Hoy, como siempre, vamos a trabajar temas interesantes de la gramática inglesa. El día de hoy vamos a estudiar los siguientes temas. WH questions, cómo decir la hora y adverbios de frecuencia. Estimados aprendices, bienvenidos a una sesión más de sus píldoras de inglés. Hoy, como siempre, vamos a trabajar temas interesantes de la gramática inglesa. Los temas a estudiar el día de hoy son los siguientes. Vamos a ver las WH questions, vamos a ver cómo decir la hora y adverbios de frecuencia. No olviden tomar atenta nota de todos los temas que vamos a tratar el día de hoy. Comencemos. Bueno, en primer lugar vamos a hablar sobre las WH questions o question words. Estas WH question o question words nos sirven para pedir información. Y vamos a empezar por la primera WH question, que es who, y nos sirve para preguntar acerca de una persona. El significado es quién, es su significado en español, y ejemplos: who is your favorite singer? ¿Quién es tu cantante favorito? Who is your teacher? Como vemos aquí. Estamos preguntando por una persona. Who is your teacher? Who is your favorite singer? Son personas y estamos pidiendo información acerca de ellas. Bueno, continuamos con la siguiente WH question. La siguiente WH question es what. Y nos sirve para preguntar por un objeto, una idea o una acción. Su significado es ¿qué? Y un ejemplo de este WH question sería what is your name? ¿Cuál es tu nombre? Bueno, continuamos. La siguiente WH question sería when. Y nos sirve para preguntar por un momento en el tiempo. Su significado es ¿cuándo? Y un ejemplo sería when is your birthday? ¿Cuándo es tu cumpleaños? ¿Cuándo es la cena? ¿Cuándo? Estamos preguntando por un momento en el tiempo. How nos sirve para preguntar por la forma en que hacemos las cosas, o también nos sirve para preguntar por la edad. Su significado es cómo, español como, en inglés how. Ejemplo: how do you go to school? How old are you? ¿Cómo te vas al colegio? ¿De qué forma? Si vas caminando, si vas a pie, si vas en bus. How old are you? ¿Cuántos años tienes? La siguiente WH question, where, nos sirve para preguntar por un lugar y su significado es ¿dónde? ¿Dónde? Ejemplos: where are you from? ¿De dónde eres? Where are you? ¿Dónde estás? Where. Estamos preguntando por un lugar. Why, la siguiente, nos sirve para preguntar el porqué o la razón de algo. Y significa por qué, para hacer la pregunta. Ejemplo: why are you late for school? ¿Por qué llegas tarde a la escuela? Y siempre vamos a contestar con because. Because I woke up late. Porque me desperté tarde o porque me levanté tarde. Why,
por qué de pregunta y because por qué para dar la respuesta. Bueno, nuestro siguiente tema del día de hoy es cómo decir la hora en inglés. Y básicamente hay dos formas para hablar sobre la hora en inglés. La primera, podemos decir primero la hora y luego los minutos. Hora primero y luego minutos. Y vamos a ver un ejemplo. It's 12:20. It's 12:20. It's 12:20. Primero vamos a ver la hora y después los minutos. Una forma de decir la hora en inglés. Continuamos. Un ejemplo nuevo. Cuando decimos 8:05, it's 8:05. Ese cero lo vamos a pronunciar como la letra O en inglés. It's 8:05. Si son las 8:07, vamos a decir it's 8:07. El cero lo vamos a pronunciar como la O en inglés. Otro ejemplo más. It's 11:15. Primero la hora, 11:15, 2 minutos. La segunda forma de decir la hora en inglés. Vamos a mencionar primero los minutos y luego mencionamos la hora. Primero minutos y luego la hora, pero vamos a utilizar past y to, y después decimos la hora y vamos a ver aquí las condiciones. Para los minutos del 1 al 30 usamos past después de los minutos. Para los minutos del 31 al 59 usamos to después de los minutos. Vamos a ver ejemplos. It's 25 to 3. 25, primero los minutos. Vemos aquí el to. ¿Por qué? Porque 25 minutos para las 3 están dentro de los minutos 31 al 59, o sea, están en esta partecita del reloj. Y por último decimos la hora. Seguimos con otro ejemplo. It's 20 past 11. 20, primero los minutos, después past. ¿Por qué? Porque los 20 minutos están entre los minutos del 1 al 30 en esta partecita del reloj. Y por último decimos la hora. Vamos a ver más ejemplos. It's 18 past 4. 18 past 4. Primero los minutos, past, porque es el minuto 18, y por último la hora. It's 9 to 9. Faltan 9 minutos para las 9. 9 to, porque está entre el minuto 31 y 59, y 9 la hora. It's 5 to 3. Faltan 5 minutos para las 3. Minutos, primero, después to. ¿Por qué? Porque están entre los minutos del 31 al 59. Y, por último, la hora. Cuando son 15 minutos después de la hora, normalmente decimos a quarter to past. It's a quarter past 7. Son las 7:15. A quarter past 7. Cuando son 15 minutos antes de la hora, normalmente decimos a quarter to. It's a quarter to 1. A quarter to 1.
Falta un cuarto para la 1. Cuando son 30 minutos después de la hora, normalmente decimos half past. It's 3:30. Son las 3:30. Half past. Son las 3:30. También podemos decir, como veíamos en la primera forma de decir la hora, it's 3:30. Cuando es la hora en punto, cuando es la hora en punto, vamos a utilizar la expresión o'clock. ¿Por qué? Porque no hay minutos. Es la hora en punto y no hay minutos para agregar. Entonces, como está en el ejemplo, it's 10 o'clock. Son las 10 en punto. Para las 12, sea del día o de la noche, hay 4 expresiones en inglés que son 12 o'clock, como acabamos de ver con la expresión o'clock, porque es la hora en punto, puede ser del día o de la noche. Para el mediodía, midday, o también noon, mediodía. Y para la medianoche, midnight. Midnight. Bueno, nuestro último tema del día de hoy son los adverbios de frecuencia. Estos adverbios nos sirven para decir con qué frecuencia hacemos algo. Vamos a ver aquí la tablita de los adverbios de frecuencia. Los adverbios de frecuencia son el primero, always, que significa siempre. El siguiente, usually, usualmente. Often, que significa con frecuencia. Sometimes, algunas veces. Rarely, rara vez. Hardly ever, casi nunca. Y never, nunca. Entonces, como vemos aquí la flechita, vamos bajando la frecuencia. Vamos desde lo más frecuente, desde always, que significa siempre, hasta never, que significa nunca. Y aquí la flechita al contrario, desde nunca hasta siempre. Vamos subiendo la frecuencia con la que hacemos alguna actividad. Entonces, la posición de los adverbios en una frase. Cuando el verbo es diferente, permítanme un segundo. Cuando el verbo, aquí tenemos el verbo remember, es un verbo que no es el verbo to be, básicamente vamos a tener eso en cuenta. Cuando es un verbo diferente al verbo to be, el adverbio va antes del verbo. Entonces, sujeto en primer lugar, adverbio always, sigue el verbo y el resto de la frase. I always remember to do my homework. Siempre recuerdo hacer mi tarea. Vamos a ver unos ejemplos. Aquí, por ejemplo, Anita, sujeto. Always, adverbio de frecuencia. Plays, verbo. Va antes del verbo. El adverbio de frecuencia está antes del verbo. Anita always plays the piano. Siguiente. She usually eats chocolate. She, sujeto, usually, adverbio de frecuencia. Eats, verbo. She usually eats chocolate. Usually va antes del verbo. Mark often eats hamburger. Mark, sujeto. Often, adverbio de frecuencia. Eats, verbo. Often va antes del verbo. Mark often eats hamburger. Cuando tenemos el verbo to be, entonces aquí vamos a ver el ejemplo. Tenemos que aquí está el sujeto they, verbo to be, they are, never, adverbio de frecuencia. Como podemos ver, con el verbo to be, el verbo va primero y el adverbio va después. They are never pleased to see me. Primero verbo to be, después adverbio de frecuencia. She is unusually bad temper. She, sujeto, verbo to be, is not, usually, adverbio de frecuencia. Primero verbo to be, después adverbio de frecuencia. Usualmente ella no tiene mal genio, ¿o no? Primero verbo to be, después adverbio de frecuencia.
Ejemplos. It's never hot in the pole. Verbo to be, adverbio de frecuencia. You're always drinking water. Always. Perdón, primero verbo to be, después adverbio de frecuencia. He is never late. Primero verbo to be, luego adverbio de frecuencia. Bueno, muchas gracias a todos por su participación en esta píldora del día de hoy. Los esperamos sin falta en nuestra píldora del jueves siguiente.